Love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, 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 no. No, sir. Bienvenidos, esto es Café de Nadie. Donde caben todos. Literatura con cafeína. Y hoy vamos a platicar con nuestro querido amigo Juan Villoro a propósito de los 85 años de nacido de Jorge Ibargüengoitia y sus 30 años de muerte. Aquí estamos, aquí caben todos, y aquí está el entrañable y admirado Juan Villoro, cuyo más reciente libro en realidad es una reedición, porque es el 8º pasajero. Es el 8º aniversario de Almadía, una editorial que hay que celebrar. Juan, gracias por haber venido. Al contrario, estoy feliz de estar aquí en su primer programa, estoy contentísimo en la persignada, como se dice. Oye, antes de entrar en materia, nada más rápidamente, este libro es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos, 7 relatos, que se había publicado hace algunos años y fue el primero de una colección de Almadía, la editorial de Oaxaca. Entonces, para celebrar sus 8 años, ahora decidieron hacer esta edición especial con los dibujos de Alejandro Magallanes, que es el que diseña toda la colección, uno de los grandes diseñadores que hay en México. Entonces, pues yo estoy feliz, este es un regalo muy especial que recibí. Sí, además cada libro está proyectado de una manera distinta, siempre con una perspectiva absolutamente amplia al carácter del texto. De verdad, sí, y milagroso. ya definió la editorial Almadía. La editorial tiene el rostro que le dio Magallanes. Ah, qué maravilla, el circunnavegante. Exactamente. Bueno, pues esto da pie para el tema, ¿no crees? Sí, hablando de circunnavegaciones, justamente estamos en el tránsito de conmemorar a Jorge Ibargüengoitia, de quien tú mismo has dicho, Juan, en el prólogo a tu espléndido volumen Hay vida en la tierra, también publicado en Almadía, que tomas su estafeta, ¿no? Este observador absolutamente crítico de las instituciones, de las efemérides, de los estamentos oficiales. ¿De dónde viene la traza de Ibargüengoitia y dónde la detectas y cómo en tu propia escritura? Bueno, yo creo que Ibargüengoitia es inimitable, antes que nada, entonces sería muy pretencioso pretender tomar su estafeta. Creo que él abrió un camino único en la literatura mexicana al convertir la cotidianidad en uno de los grandes misterios del periodismo. Cuando Julio Scherer lo invitó a colaborar en el periódico Excelsior, le dijo, haz lo que te dé la gana. Fue una gran intuición de Julio Scherer porque en aquel momento Ibargüengoitia no era un escritor tan conocido. Había sido dramaturgo, pero había fracasado. El primer problema que tuvo Ibargüengoitia como dramaturgo se lo dijo su maestro Rodolfo Usigli, que le dice, oye, tienes un apellido demasiado largo. En las marquesinas mexicanas nunca hay tantas letras para poner Ibargüengoitia. Entonces, ¿por qué no te pones Ibar? Él insistió en su nombre, pero no llegó a fracasar plenamente por eso, sino por las dificultades para montar obras, y él resumió su trayectoria de la siguiente manera, comentando, tengo facilidad para el diálogo, pero no para sostenerlo con gente de teatro. Entonces se peleó, escribió una primera novela, Los Relámpagos de Agosto, que ganó el premio Casa de las Américas en Cuba, entonces muy prestigiado, y que le dio cierta notoriedad, aunque la crítica no lo trató del todo bien, porque Ibargüengoitia se pitorreaba de la Revolución Mexicana. Y la mayoría de los críticos consideraban que la Revolución Mexicana había sido pervertida, pero que en su origen había causas muy legítimas, que se trataba de un movimiento significativo, y lo que hacía Ibargüengoitia era ir a la razón misma de la revolución y decir, todos eran unos pícaros, que lo único que querían era satisfacer sus deseos más personales, tenían una novia en una ciudad y por eso tomaban la ciudad, querían cenar unos tamales muy sabrosos en otro sitio. Darle el reloj al difunto, entierro. Exactamente, que así es como empieza la trama, ¿no? Es lo que suele pasar, digamos, en los entierros oficiales. Ya lo veremos con Chávez. Esta ¿no? mezcla de lo público y lo privado lo trató extraordinariamente bien. Entonces, cuando lo invita a Scherer, es un escritor que tiene alguna notoriedad, pero no es tan conocido, y le dice, haz lo que te dé la gana, intuyendo que puede escribir de cosas que nadie ha tocado en la vida del periodismo mexicano.
y él recogió algunas de sus crónicas periodísticas bajo el título de Misterios de la Vida Diaria, que creo que resume esto. Yo creo que la gran lección que nos deja Ibargüengoitia es que nada es tan enigmático como nuestra propia cotidianidad. Claro, y tú mismo has advertido que trabajaste todos tus artículos reunidos en Hay Vida en la Tierra, justamente con los detritus de la experiencia, con aquellas partes que no solemos ver, ¿no? Con mucha atención. ¿De dónde esa fijación, de dónde esa mirada oblicua? Porque pensamos que el oficio del cronista es justamente el de advertir como en un gran plano la realidad nacional, y es todo lo contrario. Tú fijas tu cámara en un punto muy específico, aparentemente inadvertido debajo del polvo y de los muladares de nuestra existencia, ¿no? Entonces, sí, hay muchas maneras de cubrir la realidad y es evidente que tenemos que hacer reportajes y crónicas de los grandes acontecimientos históricos y de los grandes problemas nacionales, pero Ibargüengoitia nos autorizó a escribir también de esas minucias que conforman la vida diaria. Las enormes minucias De Chesterton, efectivamente, que en la tradición anglosajona, y qué bueno que mencionas a Chesterton, es muy frecuente. Es muy difícil que alguien sea un clásico de la literatura inglesa y no sea también un escritor irónico. En cambio, en México hemos pensado que lo profundo siempre es dramático, desgarrado, grave. Hay obras extraordinarias que desde su título aluden a esto: Muerte sin fin en la poesía Gorostiza, El llano en llamas, Pedro Páramo en el cuento, El laberinto de la soledad en el ensayo, Octavio Paz. Entonces, de pronto Ibargüengoitia aparece como un hombre que se pitorrea de todo. Y eso, en principio, a mucha gente le resulta divertido, pero para muchos no es suficientemente profundo. Por eso él escribió un texto que me parece ejemplar para todos los cronistas que venimos después, que se llama Humorista, agítese antes de usarse. Que ahí él señala lo siguiente: en México, cuando te dicen qué divertido eres, en el fondo te están diciendo lástima que no seas profundo, porque asociamos siempre lo más intenso con la desgarradura, con el azote, no con la ligereza ni con la alegría. Por ejemplo, el final feliz, ¿no? Pensamos que si algo termina bien es inverosímil, porque tristemente la experiencia nos ha acostumbrado a los mexicanos a que lo normal es el fracaso, la derrota y la tragedia. y es lo no gringo. Exactamente. Lo gringo es el final feliz que se vuelve verosímil. Y dicho en términos guanajuatenses, dicho por el propio Ibargüengoitia, es que confundimos lo grandioso con lo grandote. Y entonces eso es lo que nos confunde. Me encanta cómo dominas la palabra. Ahora que hablabas de Guanajuato, encanta, que tío. de ahí viene buena parte de tu familia, él tenía una tía, Y la Ibargüengoitia. mía, por cierto, Ah, ¿no? también. Resulta que somos No, pues parientes, entonces ¿eh? estoy aquí Sí. flanqueado por Somos guanajuatenses, primos. No puro pasa cuébano aquí. Resulta que Ibargüengoitia tenía una tía que dejó una frase que me parece que encierra su concepción ante la adversidad, porque esta tía comentaba: la vida quiso que yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Y yo creo que en Ibargüengoitia hay eso. Sí hay azotes, sí hay problemas, hay conflictos, hay personajes, por ejemplo, en la novela Dos Crímenes, un personaje que se siente totalmente minusvaluado, que tiene una crisis de identidad y de Marcos, autoestima, el negro, negro, y que se va a provincia y que todo le ha salido mal, y de pronto su vida se empieza a componer de manera muy complicada. Entonces, hay el libro Las Muertas, que toca el tema de las poquianchis, uno de los más estrujantes que han ocurrido. Una especie de a sangre fría a la Ibargüengoitia. Sí, en la provincia mexicana, Sí, es ¿no? Truman Capote Y quizá ahí en Cueva. rebaja un poco el tema del sentido del humor, pero no deja de tener esa ligereza, ¿no? Yo creo que algunos de los grandes trucos literarios de Ibargüengoitia no provienen solo de la literatura, sino, como suele ocurrir en la vida de un escritor, sino de la trayectoria que él tuvo. Él estudió ingeniería. Entonces, es un hombre muy concreto, muy práctico, que tiene un enorme sentido común. Entonces, algunos de los momentos más gozosos de Ibargüengoitia son los de ejercer el sentido común en situaciones totalmente extravagantes. O sea, los mexicanos tenemos de pronto costumbres que damos por sentadas, que nos parecen lógicas, como por ejemplo, pues darnos toques eléctricos, porque eso es muy divertido en las cantinas. Y eso. A ver quién aguanta. Exactamente, entonces claro, llega un extranjero y dice: pero Dios mío, estos están verdaderamente locos. Él lo que hace es de pronto plantear esa situación extravagante, pero verla con la mirada sensata del ingeniero, el calculista de la realidad, y entonces te demuestra que lo que tú considerabas que era lógico es un absurdo, ¿no? Y
junto con tantas otras costumbres que tenemos los mexicanos. En su época, por ejemplo, le llama mucho la atención las tonadillas que tienen los claxones, ¿no? Que de pronto alguien tiene el arauca vibrador en su claxon, ¿no? Puente sobre el río Kwai. Que lo seguimos oyendo. ¿A ¿no? qué responde? ¿A qué Siniestro. tipo de sociedad responde eso? Entonces, yo creo que ahí también el haber sido ingeniero, el haberse hecho cargo de un rancho, el haber sido Boy Scout y excursionista, lo puso en contacto con una visión muy, muy pragmática, muy lógica, muy sensata de la realidad. Entonces, de pronto es como un Boy Scout perfectamente organizado que llega al campamento de locos en el que vivimos los mexicanos. Exactamente. Y en ese campamento de locos, que es donde nosotros vivimos, él de pronto dice, estos verdaderamente son inexplicables. Y de ahí sale, yo creo que buena parte de su sentido del humor, de ese contraste entre la mirada sensata y la locura ambiente. Pues esto que señalas justamente de cómo se observa lo aparentemente lógico para los que estamos imbuidos en ello y termina siendo un absoluto ridículo una vez que se le cuadricula o se le subraya o se le hace notar, tiene mucho que ver incluso con el propio plan estético que revela Ibargüengoitia al inicio del atentado, ¿no? De la obra de teatro. Esta es una farsa documental. ¿Tú crees también que el mundo de Ibargüengoitia tiene que ver justamente con la documentación de la farsa, pero ¿qué hay más allá de esa documentación? Sí, Ibargüengoitia nació en 1928, que fue el año del asesinato del general Obregón. Es el mismo año en que nació Carlos Fuentes. Entonces él estaba marcado por este acontecimiento y le sorprendió mucho al leer libros de historia, que era una de sus grandes pasiones, que lo que decían algunos testigos, pues no tenía que ver con frases célebres y con una gesta heroica, sino con las circunstancias cotidianas del momento. Por ejemplo, el general Obregón está en su último banquete en la Bombilla, se siente un poco indigesto y le dice al mesero, no me traiga postre, por favor tráigame unos frijolitos, ¿no? Entonces la última frase de un prócer, un guía de hombres de la Revolución Mexicana es tráigame unos frijolitos. Mi abuelo materno estuvo ahí. En ese momento. Estuvo sentado en esa mesa y a él le tocó, digamos, y lo que uno esperaría es de pronto un brote épico, que hubo un momento, un rayo de luz, una cosa así maravillosa. No, es así. Exactamente. A mí tráigame frijoles. Es que la historia tiene Famosas últimas palabras, ¿no? elementos de comedia. Además, muy significativo que el asesino, León Toral, llega disfrazado de caricaturista. O sea, él se hace pasar por un caricaturista de la prensa. Y eso yo creo que también activó la mente de Ibargüengoitia. O sea, el asesino iba disfrazado de caricaturista. Esto ya nos está hablando de una sátira nacional y yo voy a escribir literariamente la gran caricatura de esto. Entonces desacraliza de una manera extraordinaria Ibargüengoitia. Ahora, recordemos nosotros, yo alcancé a ver como niño el brazo de Obregón momificado, que es verdaderamente inexplicable. Sí, esta mano de ultratumba que aparece en un líquido marino. Cuyas exequias solo se hicieron en el sexenio de Salinas de Gortari. O sea que hay algo absolutamente grotesco y caricaturesco que Ibargüengoitia captó como nadie antes de que la revolución pudiera ser cuestionada. A ver, esto es Café de Nadie. Tenemos el privilegio de que este primer programa es con Juan Villoro para hablar del inconmensurable Jorge Ibargüengoitia. Volvemos. Volvemos. Esto es Café de Nadie, estamos con Juan Villoro, Hernán Bravo y yo, pero además está presente Jorge Ibargüengoitia, gracias a las hermanas Urraca, que son las que hacen muñequitos que danzan en los libreros. Y yo quiero felicitar a los duendes de Café de Nadie, porque aquí está desperdigada la obra de Jorge Ibargüengoitia. Para usted que no lo conoce, conózcalo hoy. Cuentista, cronista, dramaturgo, novelista y articulista. Sí. También es una manera de presentarte a ti. No, pues un extraordinario escritor. Además veo que tienen aquí unas ediciones ya inencontrables, esta de Sálvese quien pueda, de sus crónicas, pero hay otras ediciones. Oye, yo traje más la recientes. primera edición de Estas ruinas que ves y mucha gente no sabe, eso es interesante tu opinión, también la tuya, Hernán. Este hombre escribió una novela. La primera edición tiene un final. A partir de la segunda edición
hay otro final. Le cambió el final. Cuéntale un poco a la gente Lo para que que pasa es que él ubicarlos. participó en un premio. En el premio Novela México, que llevaba Editorial Novaro, ¿no? Exactamente, esa es la edición, la que está empastada, sácala. Sí. Y yo creo que le entraron las prisas y tuvo que dar el maquinazo al final y entregarla. Sí. Y luego alguien le dijo, oye, Jorge, esto no es verosímil, nadie te lo va a creer, el final no debe de ser así. Y él aceptó cambiarlo. No es común que un escritor deje que lo corrijan, ¿no? Es muy raro, lo que pasa es que yo creo que él tenía, como tú dices, la premura por entregar. Él en alguna crónica escribió que habla con su mujer, con Joy Laville, dice, llegué al cuarto para las 12 a entregar el manuscrito, pasan unos días y se retrasan en dar a conocer el veredicto y él piensa que pues ya se lo habrán dado a otra persona. Entonces le dice a Joy Laville, la pintora con quien estuvo casado, le dice, no te importa estar casado con un fracasado. Y en ese momento suena el teléfono, le dicen, tú ganaste. Y entonces él dice que improvisó una especie de danza escocesa con la que celebraba los grandes acontecimientos. Luego se preparó un martini y ya pues pensó que el libro estaba hecho. Pero sí, releyéndolo, que también esa era una de las cosas que más le sorprendían a Ibargüengoitia, como una cosa es escribir batallando durante 2 años con un libro y otra muy distinta y sorprendente, leer ese mismo libro en 2 horas. ¿No? Dice, a ver, ¿a dónde se fueron 2 años de trabajo para que esto se resuma en 2 horas de lectura? Entonces yo creo que en diálogo con amigos, pues llegó a la conclusión de que el final no podía ser ese, y luego la película, que es muy buena, por cierto, que hizo Julián Pastor, ya recoge la versión definitiva. Ahí hay 2 temas que me Casi interesan. todo llevado. Sí, a ver, uno es lo verosímil y lo inverosímil, que tú lo has tratado en Safari Accidental como fundamento de la crónica. Y el otro es la velocidad. Exacto. Cuando te dicen, es que leí tu libro anoche, da mucho coraje, ¿no? Después de que le dedicaste tantos meses. Sí, que a uno lo observan en calidad de cineasta, ¿no? De producto de cámara. ¿Qué opinas tú? Ibargüengoitia es un autor que se recuerda más por los artículos, y esos artículos se leían en la mañana, se leían así. Sí, pero es curioso, creo que también eso tiene que ver, creo que tú me desmentirás, Juan, si no, el auge, por lo menos en épocas recientes, del Ibargüengoitia articulista, tiene que ver también con el auge del género de la crónica y también del género del ensayo literario, ¿no? Es decir, me parece que antes, por lo menos hasta cuando yo empecé a estudiar la carrera de literatura, lo que leíamos más eran las novelas, Las Muertas, Los Relámpagos de Agosto, etcétera. Y ahora creo que el Ibargüengoitia más leído y más socorrido es justamente ese que tiene que ver directamente con estos diagnósticos breves y fulminantes de la realidad nacional, ¿no? Sí, la verdad es que Ibargüengoitia consideraba que su trabajo para mantenerse, el trabajo de articulista, era una cosa secundaria. Él decía que tenía el mejor trabajo del mundo porque el lunes en la mañana terminaba su semana laboral. El lunes escribía sus 2 artículos para el periódico Excelsior, tomaba un camión de Coyoacán a Bucareli, entregaba los artículos en aquella época anterior a Internet, por supuesto, y se olvidaba del tema y decía, ya no tendré que volver a releer estos artículos. Sin embargo, yo creo que también hay un misterio en la creación artística que en ocasiones el grado de perfección de una obra no depende del tiempo que empleaste para escribirla. Claro. O sea, puede ser un escritor extraordinariamente veloz, ¿no? Como Stendhal, que en 53 días escribe La Cartuja de Parma, y ser una obra maestra, o El Quijote, que no escribe una segunda versión Cervantes. Entonces, él era un velocista, escribía muy rápido, se desahogaba con esa franqueza inmediata del que escribe en primera persona, y yo creo que también ahí, en esa espontaneidad que muchas veces iba contra la corriente, por ejemplo, cuando escribió de la Revolución Cubana, hizo una crónica que se llama Revolución en el Jardín, cuando todos los intelectuales de izquierda celebraban todavía la revolución, él se pitorrea de lo que es la revolución. Exactamente. Del color verde olivo. Sí. Entonces, yo creo que la sinceridad y la velocidad con que escribía se sienten como una tertulia espontánea en el lector. Y luego viene lo que tú dices, Hernán, y creo que tienes toda la razón, que nos hemos acostumbrado afortunadamente en los últimos años a entender la crónica y el ensayo como formas de representación más profundas de la realidad de lo que antes pensábamos. Considerábamos que el ensayo era para especialistas académicos o que la crónica era evanescente, ¿no? Y que lo que salía en un periódico al día siguiente, si acaso solo servía para envolver pescado, ¿no? Y ahora hay una mayor valoración y un rescate de muchas obras, como las de Ibargüengoitia. Se guardan
los papeles, Sí. aunque se vuelvan amarillos. ¿Y qué tan guanajuatense les parece a ustedes que tienen familia guanajuatense? Absolutamente. Es absolutamente guanajuatense. En estas ruinas que ves, los personajes están en Guanajuato, viven ahí, un saludo cordial. Están ahorita viendo este programa. Ahí está Malagón, ahí está La Revirado, ahí está todo sigue existiendo intacto. Ahora, yo hace rato ya me estaba haciendo el chistosito y lo estaba haciendo adrede por lo siguiente. Hay una gran diferencia entre ser chistosito y tener buen humor. Sí. Y eso pasaba con Ibargüengoitia. Yo te quería preguntar, porque yo no lo conocí. Mi papá nunca me lo quiso presentar porque decía, si te lo presento, igual y te decepcionas porque no es como tú crees que es. ¿Tú lo conociste? Yo las 2 veces que lo vi tuve la misma impresión. Bueno, dicen que en el fondo de todo humorista hay un hombre profundamente deprimido, un hombre descontento con la realidad, digamos, Woody Allen, que está preocupado por la muerte y el vacío de la existencia, hace algunos de los mejores chistes para sublimar esta sensación de vacío. Ibargüengoitia solía ser bastante hosco en circunstancias en donde algo no le agradaba, ¿no? Yo lo vi la primera vez en la editorial Joaquín Mortiz, yo estaba haciendo antesala para publicar mi primer libro y él llegó jadeando por haber subido la escalera, vestido con camisa de mezclilla, que entonces todavía no era tan común, tan ¿no? democrática. Era de ferrocarrilero, ¿no? Así con el acento guanajuatense. Y de don Luis González, ¿no? Y entonces En efecto. no saludó a la secretaria, no me saludó a mí, entró directamente a la puerta del la puerta que editor, parecía de de cantina. cantina o de Far West, ¿no? De Así Far West, de puertas batientes. Joaquín Díaz Canelo. Y entonces ahí quedó, ¿no? Como alguien que llegaba resoplando como un búfalo, un poco hosco, sin saludar a nadie. Pero me pareció maravilloso que se adelantara y que estuviera antes que yo, porque también era un mensaje de que lo único que yo podría hacer en la vida era seguirlo, ¿no? Tenía que ir detrás de él. O he tratado de seguirlo. Y luego lo vi una vez en una conferencia, en un ciclo que se llamaba Los escritores ante el público, en Bellas Artes, en donde él se enfrascó en una muy acre discusión con el público. Y de pronto era capaz de preguntarle a la gente, bueno, ¿usted cuánto pagó para entrar aquí? Esto es gratuito, si no le gusta lo que dijo, váyase. Es decir, tenía estas reacciones de hartazgo que yo creo que también son muy importantes para su literatura, porque él creaba esas situaciones en donde llegas a un balneario, ¿no? Y a él le sorprendía, por ejemplo, los balnearios mexicanos. Bueno, ¿cómo es posible que un balneario se llame Agüedionda, ¿no? Para empezar, ¿no? Y luego entonces llegas al balneario y todo empieza a salir mal y se supone que es un lugar recreativo. Entonces, esa impaciencia, ese hartazgo, también le ayudaban a su sentido del humor, ¿no? Entonces, fueron las únicas 2 veces que yo lo vi. No me atreví a acercármele porque tenía como esta apariencia un tanto tosca. Sin embargo, gentes que lo trataron mucho, como el compositor Joaquín Gutiérrez Heras o el pintor Brian Nissen, dicen que en las reuniones, o Manuel Felgueres, que también fue Boy Scout igual que él, que en las reuniones era como en sus artículos, la persona más divertida del mundo. Había un grado de confianza a lo mejor para poder estar de buen humor. Sí. Cuando no hay confianza, a lo mejor no estás de buen humor y también no escribes con buen humor. La desconfianza que te causa la realidad es lo que provoca a veces artículos acres. No, y cuando estás con tus amigos ya venciste todas las adversidades de la vida real, o sea, las 2 horas de tráfico para llegar a la reunión, los problemas personales, el cheque que no te han pagado, el encuentro previo con un burócrata, etcétera. Toda la Entonces, burocracia, exacto. te relajas ahí. Ya tienes el trago en la mano. Y exactamente, y conviertes todas esas molestias, esas calamidades, en algo de lo que te vengas a través del sentido del humor, ¿no? Entonces ahí también yo creo que el sentido del humor es una oportunidad que tenemos los mexicanos. Oye, Juan, pero de ¿no vengarnos crees de tanta calamidad. ¿No crees que también, es decir, todo eso es una parte de la propia personalidad de Ibargüengoitia, sacada a luz en todos sus artículos, pero ¿no crees que también tiene que ver con lo que hablábamos antes con Jorge sobre la oposición tajante de Ibargüengoitia a esta cultura nacional de bronce, a la solemnidad como un signo de respeto a las ideas, ¿no? Sí. Es decir, Sí. por eso es un personaje insular dentro de su propia generación, dentro de la literatura nacional, que Rompehielo, estaba haciendo más bien rompehielo, perfiles rompebronce. culturales y sociales de una solemnidad absoluta, ¿no? Sí, uno de sus mejores textos es sobre los monumentos nacionales, ¿no? La estatuaria mexicana, que es verdaderamente ridícula. Tenemos monumentos gigantescos al calamar, ¿no? O a la nada. A la nada, ¿no? Ibargüengoitia decía, hay un monumento que es el monolito
monolito, que de manera asombrosa representa el monolito. Efectivamente es eso, ¿no? No, ahora, a mí una cosa que me sorprendió durante muchos años fue que era un autor no muy celebrado ni estudiado por la crítica, pero sí muy leído. Y no solo leído como bestseller por la gente que normalmente no lee, sino leído por lectores muy exigentes. Sí. Entonces a mí me sorprendía, por ejemplo, en congresos a los que uno iba y de pronto se hablaba al final y en la ronda más estimulante, que es cuando compartes los tequilas y qué pasó, de algún autor, y cuando hablábamos de Ibargüengoitia era como hablar de un pariente nuestro. Contábamos las anécdotas de sus libros, los chistes, eso todo. Tenía. Y entonces, tiene y probablemente ningún autor mexicano nos podía reunir de esa manera, y sin embargo, entre todos los presentes, que eran gentes que escribían de literatura, que daban clases, cuando escogían un tema para trabajar, rara vez escogían a Ibargüengoitia. O sea, que se daba un divorcio entre el aprecio de lectores exigentes que disfrutaban las obras y la imposibilidad o la ausencia de trabajos que lo celebraran, como si celebrar a un humorista hubiera sido un desdoro, ¿no? Y ahí yo siempre me acuerdo lo que decía Tito Monterroso sobre el sentido del humor. Dice, la verdadera función del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Exacto. O sea, el humor es un atributo de la inteligencia, te hace ver la vida de otro modo. Había otro, sin embargo, durante muchos años, desconcertaba que Ibargüengoitia, habiendo muerto en Madrid hace 30 años, no era leído en España. En España solamente se conocía la extraordinaria novela histórica Los Pasos de López, que es mucho más que una novela histórica. Pero gracias a ti, ya un prólogo magnífico que ojalá y lo pudieran leer, empezó a ser leído hace poco. Es decir, están descubriendo a este autor que nosotros estamos celebrando 85 años de vida. Por eso, porque está vivo. Porque el día de hoy regalas este libro a un joven y le estás haciendo el favor de descubrirle, por lo menos los que están en esta mesa, un universo de desparpajo, de irreverencia, de buen humor, pero también de inteligencia y reflexión. Y perdón, pero que, abundando en lo de las estatuas, la primera reseña que se hizo del libro de Luis González, de mi querido maestro, de Pueblo en Vilo, la hizo Ibargüengoitia. Qué interesante. Y eso es muy interesante porque ahí se está haciendo un eslabón. Claro, el microcosmos del pueblo mexicano, que también tenía muchísimo sentido del humor, Luis González y González. Desde luego, porque es lo mismo, son los mismos postres. Pasó una cosa curiosa con la edición de Javier Marías, fue el que decidió editar las crónicas de Ibargüengoitia en España. Lo publicó, pagado por él en sus ediciones de Reino de Redonda, y me pidió la selección y el prólogo, y es el único libro de esa colección, que suelen ser textos muy para degustadores literarios, muy especializados o muy, digámoslo así, para la gente que ya ha leído mucho. Es el único que pasó de inmediato a la segunda edición, o sea, que conectó con el público español. Para bien de la literatura mexicana, Juan Villoro estaba esperando entrar a ver a un editor y entró Jorge Ibargüengoitia. Exactamente. Y hoy los logramos juntar aquí en persona. Y se nos sigue adelantando. Se nos sigue adelantando. Hernán Bravo Varela, Juan Villoro, esto se llama Café de Nadie. Y es para todos. Y es para todos. Nos vemos la próxima. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.